Pensemos en esto por un momento. En apenas 18 años, un territorio que era un caos de conflictos y divisiones se convierte en una nación. Esta es la increíble, la épica historia de cómo se forjó el Estado argentino moderno entre 1862 y 1880. Y esa es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se transforma el caos en una nación? ¿Qué hace falta para levantar un Estado casi desde cero? Bueno, para empezar, situémonos en el punto de partida. Lo que teníamos era un montón de provincias desunidas, cada una por su lado, con sus propias reglas, sus ejércitos, sus lealtades. El desafío para la generación de líderes de ese momento era, sinceramente, monumental. Crear un Estado nacional moderno a partir de toda esa fragmentación. Y ojo, que para lograrlo no se pusieron a improvisar, tenían un plan, una especie de mapa, un modelo a seguir. El Proyecto Liberal. A ver, y acá hay algo clave que tenemos que entender. El liberalismo de esa época no era solo una teoría, ¿eh? Para estos líderes era literalmente un manual de instrucciones. O sea, un plan de acción súper concreto para ordenar el país, para conectarlo con el mundo y, bueno, para civilizarlo, según su visión, bajo una única autoridad central. Y acá los tenemos, los arquitectos de este nuevo Estado. 3 presidentes, uno detrás del otro, que se pusieron al hombro este plan con una voluntad de hierro. Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Ellos son, sin duda, los grandes protagonistas de esta historia. Bien, vamos a ver entonces cómo levantaron las paredes de esta nueva casa. ¿Cuáles fueron esos pilares que sostuvieron todo el nuevo orden y el nuevo poder del Estado? El primer pilar, la ley. Durante la presidencia de Sarmiento se sanciona el Código Civil. Y esto fue una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque por primera vez las mismas reglas del juego valían para todo el territorio. Se consolidaba la idea de propiedad privada. Y lo más importante, esto creaba la seguridad jurídica que era indispensable, pero indispensable, para atraer las inversiones extranjeras que todo el proyecto necesitaba. Y acá nos topamos con una de esas ironías de la historia, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, un conflicto terrible, trágico bajo la presidencia de Mitre. Pero, ¿qué pasó? Tuvo un efecto secundario que nadie esperaba, pero que fue decisivo. Por un lado, de repente, todas las provincias tuvieron que mandar gente a pelear juntas bajo un solo mando. ¿Y eso qué crea? El germen de un ejército nacional permanente. Y por otro, esta guerra sirvió para decir, ojo, acá hay una nación, Argentina, con peso en la región. Un paso fundamental para que te tomen en serio en el mundo. Claro, un Estado no vive del aire, necesita plata e infraestructura. Y para eso se tomaron 3 medidas que fueron clave. Primero, nacionalizar las aduanas. O sea, el Estado central se queda con la principal caja del país. Segundo, expandir el crédito, crear bancos para poder financiar obras gigantescas como los ferrocarriles. Y la meta final, el gran objetivo era muy claro: meter a la Argentina en el mercado mundial como un gran exportador agrícola. Pero bueno, esto no se trataba solo de fierros y leyes, porque no alcanzaba con crear las estructuras del poder. Este proyecto liberal también quería crear un nuevo tipo de argentino para que viviera en esa nueva nación que estaban construyendo. Es que, para estos líderes, la población que ya estaba acá, sobre todo la rural, la del campo, con sus tradiciones, bueno, para ellos eso era la barbarie, un freno para el progreso. Y tenían un plan para cambiarlo, que se basaba en 2 herramientas potentísimas: la escuela y el inmigrante. Sarmiento, a quien le decían el presidente maestro, lo tenía clarísimo. Para él, la escuela pública era como una fábrica de ciudadanos. Su gran obsesión era alfabetizar a todo el mundo, para que la gente pudiera leer, informarse y participar en la vida de la nueva república. Y después viene Avellaneda y lo resume todo en una frase que quedó para la historia: gobernar es poblar. La idea era simple: traer inmigrantes de Europa no solo iba a solucionar la falta de mano de obra, sino que iba a transformar la cultura del país, trayendo hábitos de trabajo y costumbres que ellos consideraban más civilizadas. Y todo esto nos lleva al cierre del ciclo, a los últimos actos, los más duros, los más brutales, que terminaron de clavar los cimientos de este Estado nacional de una vez por todas. Miren qué seguidos: 2 eventos en 2 años que lo cambiaron todo. En 1879, la que se conoce como Conquista del Desierto, donde el Ejército Nacional avanza y expande la frontera productiva sobre las tierras de los pueblos originarios. Y al año siguiente, en 1880, la federalización de Buenos Aires. El gobierno nacional, por la fuerza, somete a la provincia más rebelde y más rica de todas. Y acá tenemos que hacer una pausa,
porque esa expansión de la frontera, si bien para el Estado resolvió un problema, tuvo un costo social y humano devastador para los pueblos indígenas. Es sin dudas una de las heridas más profundas de la historia argentina. La victoria sobre Buenos Aires fue como el golpe de gracia. Al quedarse con el control de la ciudad y del puerto, el poder del Estado Nacional ya no se discutía. Se terminó la época de las grandes rebeliones provinciales. El proyecto liberal finalmente se había institucionalizado. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el cuadro, nos damos cuenta de que lo que hicieron Mitre, Sarmiento y Avellaneda no fueron cosas sueltas, no. Fue un programa completo, integral, para imponer un orden en todos lados. Un orden político, con el ejército y la capital federal. Un orden legal, con el Código Civil. Un orden cultural, con la escuela y los inmigrantes. Y un orden económico, con el modelo agroexportador. Así se forjó una nación. Un proceso de modernización y de unificación que fue, sin dudas, monumental, pero también fue un proceso de muchísima exclusión y violencia. Y nos deja, al final de todo, con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Cuál es el precio que se paga por la unidad de una nación?